Estamos. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por estar presentes en esta charla de alternativas de alimentación en tiempos de crisis, Línea Naranja y Programa Alterno de Alimentación. Está con nosotros el doctor Camilo González, director corporativo de la línea de porcicultura para Italcol para los 3 países en los que nos encontramos. Doctor Camilo, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Con el equipo de Ecuador veníamos trabajando, mirando qué alternativas hay desde el punto de vista de nutrición y alimentación para enfrentar, digamos, la situación en la que estamos viviendo actualmente. Entonces, lo primero que yo quiero comentarles es cómo estamos, digamos, qué es lo que estamos viendo nosotros en Colombia. Yo lo que he hablado con Hugo, pues es muy similar la situación en Ecuador, ¿cierto? Pero los quiero ilustrar un poquito de cuál es la situación en Colombia. Nosotros llevamos ya, yo creo que ya vamos a completar el mes en cuarentenados por orden directa del gobierno. La gente a raíz del aviso de cuarentena salió básicamente a los supermercados y se estoqueó o hizo unas compras, digamos, fuertes básicamente de alimentos de primera necesidad. Nosotros alcanzamos a ver en Colombia algunos productos bajaron mucho los inventarios en supermercados, hubo momentos en que no se conseguía queso, hubo momentos en que no se conseguía pollo, había momentos en que no se conseguía granos como frijol, alberja, bueno, esa serie de cosas, ¿cierto? Y realmente lo que reportaron ya el Ministerio de Economía reportó pues que el crecimiento, digamos, del consumo fue, digamos, muy bueno en marzo, pero realmente es el resultado de una sobrecompra, digamos, de alimentos. Después de eso, ya entrados en la cuarentena, entonces empezamos a sentir, digamos, los efectos contrarios. Entonces, básicamente en Colombia, pues hay poca comercialización o está muy afectada la comercialización de pollo y está ya muy afectada la comercialización de cerdo. La información que nosotros manejamos básicamente es pues que todo el canal de comercio institucional de carne está pues restringido. Todo lo que son hoteles, restaurantes, sitios de recreo, plazas de mercado, todo eso está funcionando realmente muy poco o no está funcionando nada, está completamente cerrado o está funcionando con muy poca gente, con muy pocos compradores. La gente, pues por obvias razones, se volcó, digamos, al canal de domicilios a pedir todo, digamos, para que se lo lleven a la casa. Y pues eso se ha traducido en dos cosas. Uno, tanto en pollo como en cerdo, los clientes que tienen puntos de venta directo están soportando la situación mucho mejor. Hay clientes que están, digamos, a través de esos canales directos, están manejando unas ventas entre un 70-80% de lo que vendían normalmente. Es decir, solo han perdido un volumen de ventas de un 20-30%, lo que les permite, pues, digamos, sobreponerse a la crisis con relativa facilidad y sin tanta dificultad, ¿cierto? Pero el productor, tanto de pollo como de cerdo, que no está tan avanzado en la parte de comercialización, sí está muy afectado. La afectación aquí básicamente es que hay productores que están vendiendo el 10% o menos de lo que tenían presupuestado vender por semana a productores que alcanzan a vender haciendo un esfuerzo por un lado y otro, venden el 30%, el 40% de lo que tenían presupuestado vender. Es decir, para el caso de cerdos en concreto, si yo tengo una granja pequeña que me produce 100 cerdos semanales para la venta, ese tipo de cliente hoy está básicamente vendiendo 10, 20 cerdos, máximo 30 cerdos semanales, o en algunos casos no está vendiendo, ¿cierto?
Y los clientes, digamos, que están más avanzados y están vendiendo de cada 100 cerdos, están colocando en el mercado 70, 80 cerdos. Entonces, ese, digamos, es el punto más crítico. Otro punto que se está viendo, pues, que se trabaja, digamos, en paralelo al anterior, es el precio del cerdo. En Colombia el precio del cerdo estaba, hace mes y medio, 2 meses, el cerdo estaba, digamos, a 5.000, 5.200 pesos kilo en pie. Hoy el cerdo está en el mercado, en zonas donde el mercado sigue siendo fuerte y algo de comercialización se está haciendo, digamos, se está vendiendo más o menos a 4.000, 4.200 pesos. En las otras zonas, pues realmente como la comercialización es muy baja, en zonas que están muy afectadas, realmente el cerdo no se está vendiendo y cuando se vende, se vende a unos precios pues muy por debajo realmente de lo normal. Pueden estar pagando 3.700, 3.800 pesos por kilo en pie. Entonces, el objetivo realmente de la reunión es contarle cómo se está viendo la situación en Colombia, qué es lo que estamos viendo desde el punto de vista de los productores y qué estamos nosotros trabajando con los productores desde el punto de vista de nutrición y alimentación para intentar sobrepasar la crisis. Desde el punto de vista económico, el gobierno en Colombia está tomando una serie de medidas, digamos, para no perder tantos empleos, para tirarle un salvavidas a muchos sectores productivos, para que alcancen a pasar, a llegar a los días en que se empiece a abrir esto. La verdad es que nadie sabe cuándo se va a empezar a reactivar la economía. Nosotros tenemos una fecha por ahora del 27 de abril como de una primera apertura de la cuarentena, una primera liberación de la cuarentena, que ya advirtieron que va a ser pequeña y va a ser muy gradual, pero pues a partir de que eso empiece a abrirse, pues la economía empezará nuevamente a reactivarse. Entonces, desde el punto de vista económico, ¿cuál ha sido el discurso, digamos, del gobierno y de los gremios? Es básicamente buscar un apoyo para que las empresas tengan el flujo de caja necesario, los requerimientos de capital básicos de funcionamiento cubiertos a través de algunos subsidios y de préstamos muy blandos para que alcancen a llegar hasta el momento en que empiece la apertura económica. Entonces, digamos, desde el punto de vista de los clientes vistos como empresa para nosotros y de nosotros mismos como empresa, pues el objetivo es alcanzar a llegar cubriendo nuestros gastos básicos, nuestros gastos mínimos, hasta el momento en que se empiece a abrir la economía y se empieza a levantar, así sea de manera gradual, las cuarentenas. Entonces, desde ese punto de vista ya, digamos desde el punto de vista de nutrición, alimentación y algunas cositas de manejo, ¿qué podemos nosotros hacer en las granjas? Nosotros como Italcol producimos unos cerdos en Antioquia y unos cerdos en Bogotá. Tenemos realidades diferentes. En Antioquia somos socios con un comercializador, o un comercializador fuerte de Antioquia es dueño de parte de la compañía que ceba los cerdos, ¿cierto? Entonces digamos que en Antioquia la situación para nosotros de esos cerdos no es tan complicada. El precio obviamente se ajusta de acuerdo a cómo esté en el mercado, o sea, si en el mercado baja, pues el precio baja, pero tenemos la oportunidad de vender los cerdos. Si no vendemos, digamos, el 100% de la producción, podemos estar vendiendo el 70, 80% de la producción a hoy, ¿cierto? Entonces es una realidad relativamente fácil de manejar bajo la coyuntura. En otro lado del país, cerca de Bogotá, nosotros también manejamos unos núcleos de producción y ahí la situación es un poco diferente porque no tenemos realmente una posición tan fuerte en comercialización. Tenemos una empresa que comercializa en el centro y eso nos ayuda también a sacar parte del volumen, pero aquí la situación es un poco más apretada. Entonces aquí hemos venido tomando una serie de medidas un poco más fuertes para sobrellevar la crisis. Entonces, desde el punto de vista de nutrición y alimentación, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo, lo que nosotros estamos haciendo nosotros mismos con la producción? Entonces, básicamente hay dos objetivos. Uno, si es factible, que en ese momento no es fácil, pero si es factible, tanto al interior de las granjas se está haciendo una revisión como desde el punto de vista del manejo del alimento, es buscar una reducción en los costos de producción. Eso es un trabajo que tiene que hacer cada granja y mirar
en dónde puede tomar una decisión y recortar algún costo que no le afecte la producción de una manera radical. Desde el punto de vista de alimentación, nosotros qué hemos venido implementando y qué es lo que estamos proponiendo. Es en este momento, bajo las condiciones de comercialización actuales, nosotros estamos trabajando, digamos, en 3 frentes concretos. Uno, estamos implementando unos programas de restricción alimenticia, que los vamos a ver un poquito más en detalle adelante, que buscan básicamente liberar el requerimiento de capital para la compra de alimentos, liberarlo en un porcentaje, ¿cierto? O sea, voy a hacer que una tonelada de comida me dure más tiempo, entonces voy a tener que comprar un poquito menos de comida, eso me va a aliviar en parte el flujo de caja. Y 2, esos programas de restricción alimenticia tienen una ventaja, y es que si se manejan adecuadamente y si no es una restricción severa, los costos de producción se mantienen. Los costos de producción por alimentos se mantienen, incluso en algunos casos puede que se optimicen un poquito, es decir, no me va a afectar el costo de producción, no me lo va a incrementar. La segunda alternativa que estamos implementando ya también en granjas nuestras y con clientes es manejar un programa de alimentación diferente, que es lo que llamamos como un programa alterno de alimentación. Nosotros, digamos, pues manejamos unas dietas de alto desempeño que están orientadas a buscar el máximo crecimiento del cerdo, y a través de ese máximo crecimiento del cerdo y de una baja conversión lo que buscamos es aumentar la utilidad. En este momento, realmente, bajo la coyuntura actual, pues el objetivo de los productores no es la mayor velocidad de crecimiento, porque pues la salida del cerdo está complicada, ¿cierto? Entonces, ahí estamos planteando un programa de alimentación un poquito diferente que les vamos a exponer más adelante, que lo que busca es básicamente 2 cosas: es reducir los requerimientos de capital para compra de alimento a través de la utilización o de la incorporación en el plan de alimentación de unas dietas menos costosas, ¿cierto? Pero sostener al máximo la productividad de la granja. ¿Cómo? Pues básicamente intercalando unas semanas de dietas tal como las tenemos hoy de alto desempeño con dietas de menos desempeño. Ahí la cuestión está en saber cómo se intercalan para poder sostener, digamos, la curva de productividad al máximo. Y la tercera medida, digamos, es desde el punto de vista de ya en casos extremos y en cerdos que están represados. Nosotros tenemos clientes que ya tienen cerdos represados 2 y 3 semanas, ya tenemos casos de clientes que tienen cerdos de 160 kilos en pie. Pues ahí ya de acuerdo a cómo esté el panorama de comercialización, se pueden tomar unas medidas más drásticas, y es trabajar con esos animales con unas dietas básicas totalmente balanceadas, completamente balanceadas, pero unas dietas de sostenimiento. Que lo que buscan esas dietas es reducir fuertemente el costo de compra de alimento para esos animales, ¿cierto? Pero que los animales tengan acceso a unos niveles a un consumo de alimento normal o poco restringido, ¿cierto? Y que tengan una dieta que les genere a ellos una saciedad a nivel físico, a nivel de tracto gastrointestinal. Es decir, que los animales no sientan escasez de alimento y no se tornen después en un problema de agresividad o de canibalismo en el que puede derivar en una restricción muy fuerte. Entonces, entrando, digamos, en la primera alternativa, digamos, el programa alterno de alimentación. Entonces, básicamente, nosotros lo que estamos incorporando son 2 dietas. Dentro de nuestro programa estándar de alimentación de alto desempeño, estamos incorporando 2 dietas diferentes al programa actual, que son básicamente alimentos de buena calidad, con la misma tipo de materia prima. Los niveles de vitaminas y minerales, es decir, la parte de micronutrientes, en nuestro conocimiento no consideramos que valga la pena reducirlo. Es la misma premezcla de vitaminas y minerales, ¿cierto? Los mismos niveles, lo mismo la estructura de electrolitos de calcio y fósforo. Y la parte de los promotores de crecimiento, que van, digamos, enfocados a promover la salud intestinal, se mantiene igual. Es decir, la dieta en términos de micronutrientes y de promotores de crecimiento que trabajan a nivel intestinal es exactamente la misma que la dieta de alto desempeño. Entonces, ¿por qué esta dieta es más económica? Básicamente las razones son 2. Las dietas de alto desempeño tienen un programa de medicación robusto, que va, en el caso de cerdos, va enfocado a controlar la parte respiratoria, ¿cierto?
y tienen unas densidades nutricionales altas que están enfocadas a promover la máxima ganancia diaria de peso y la menor conversión alimenticia, o la mayor ganancia de peso con el menor consumo de alimento posible, ¿cierto? Entonces, las dietas que estamos promoviendo para intercalar en el programa estándar básicamente son menores en costos por dos cosas. Uno, la medicación respiratoria no la tenemos en esas dietas, y dos, la densidad nutricional es menor. A modo de, digamos, de ejemplo y de ilustración, esta es la dieta de Levante, una dieta alterna de Levante, y lo que ustedes pueden ver ahí es la foto de la dieta tal como se está fabricando hoy en la planta de alimentos en Manta, ¿cierto? Es una dieta balanceada completamente, lleva pues sus niveles de energía a partir de maíz, de trigo, de sebo como fuente de grasa. Señora. Lleva la misma premezcla de vitaminas, minerales y promotores de crecimiento, ¿cierto? Lleva su fuente de fosfato común y corriente y lleva pues, todos los aminoácidos, la fuente de proteína que es la torta de soya, y llevan melaza también. Estas dietas, digamos, pues son dietas muy palatables, son dietas con materias primas nobles, común y corriente, son las mismas materias primas que usamos en el alimento de alto desempeño, tienen el mismo programa de control de promotores de crecimiento a nivel entérico y vitaminas y minerales iguales. Esta es la dieta de engorde. La dieta de engorde básicamente es la misma materia prima, incluso la composición es cercana. La dieta de engorde lo que pasa es que tiene un poquito menos de proteína porque el animal pues está en una etapa más avanzada en la que requiere menos. Y digamos que los conceptos, digamos, de los micronutrientes, de vitaminas, minerales, de los promotores de crecimiento a nivel entérico y eso son los mismos. Esas dos dietas son tal cual como se están fabricando hoy en la planta de Manta. Entonces, ahora, ¿cuál es la propuesta, digamos, de alivio en flujo de caja o en requerimientos de capital para compra de alimentos que nosotros estamos haciendo y estamos implementando, tanto en granjas nuestras como con clientes? Mire, básicamente nosotros consideramos que la etapa de precebos no vale la pena afectarla, hay que mantenerla igual, ¿cierto? Ahí no vamos a hacer ningún movimiento, pero en la etapa de ceba, después de los 30 kilos, sí estamos buscando hacer una reducción, digamos, en el costo o en la inversión en el alimento por cerdo. Entonces, la propuesta es la siguiente, mire, la propuesta es las primeras 2 semanas en ceba manejar el alimento estándar, que puede ser el levante nuestro medicado o el levante estándar nuestro, ¿cierto? Ya depende, digamos, de los desafíos de cada granja. Y luego la propuesta es alternar 2 semanas después de esos 14 días con el alimento estándar, colocar en la alimentación 14 días con alimento intermedio, de desempeño intermedio. ¿Correcto? Y luego nos devolvemos y colocamos nuevamente el alimento estándar. Una semanita y volvemos a 14 días de alimento de mediano desempeño, el alimento alterno. Volvemos a chocar la última semana, digamos, con el alimento de alto desempeño y entramos ya a la fase de finalización. La fase de finalización, la alternativa es colocar 2 semanas del producto engorde de mediano desempeño y las últimas 2 semanas de finalizador. Ese es un esquema de propuesta. Básicamente, ¿por qué estamos intercalando las dietas? Porque queremos mantener la curva de productividad lo mejor posible, lo más alta posible y lo más cercana posible a la que tenemos actualmente en las granjas. Entonces, lo que estamos haciendo es, en algunas semanas, intercalamos las dietas de menor costo. De acuerdo a mis condiciones comerciales, yo aquí puedo tomar una decisión en las últimas 4 semanas y es trabajar las 2 semanas con el engorde alterno, ¿cierto? De menor costo, y las últimas 2 con el finalizador, si el mercado lo amerita y si yo tengo una salida de cerdos que lo amerite, o irme esas 4 semanas con engorde alterno. Les aclaro que creo que se me olvidó comentarles, pero ese engorde alterno no incluye ractopamina, es una dieta sin ractopamina que pues, es más económica. Entonces, ya depende de las condiciones de comercialización que tengamos. Para una buena administración de este esquema de alimentación, es importante que yo tenga la oferta de alimento controlada. Es decir, en este caso no hacemos una restricción, pero debemos garantizar que los cerdos se coman lo mismo que normalmente se comen
con la dieta alterna. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, digamos, esa es una primera propuesta. La otra posibilidad es ya en condiciones más críticas de mercado, y eso es a partir de la ceba, entraríamos con 2 semanas medicadas en la ceba, 14 días con el alimento de alto desempeño y medicado, ¿cierto? Y luego nos pasaríamos por completo al alimento intermedio. Ahí hay 2 cosas. Uno, pues es una propuesta que va a afectar un poco los desempeños. Obviamente los cerdos no van a crecer a la misma velocidad, alivia de una manera más importante el flujo de caja, pero también hay que tener en cuenta los desafíos sanitarios de la granja, por si es necesario colocar en alguna de esas semanas un poquito de alimento medicado. Y rematar con el cerdo engorde de mediano desempeño. Básicamente esas, digamos, son las 3 alternativas. En el programa de alimentación actual, común y corriente, con la dieta de alto desempeño, bajo esa perspectiva de consumos diarios, el costo por alimento del cerdo o la inversión por alimento son $140 aproximadamente. Con la alternativa de intercalar las 2 dietas, los 2 perfiles de dietas a partir de la ceba, reducimos $4 ese costo, casi $5 por cerdo, y con la alternativa de pasar completo la parte de ceba al alimento de mediano desempeño, estamos hablando de una reducción de casi $9 por cerdo gordo. Entonces, digamos, esa es la parte ya numérica de cuál sería el alivio en este caso. Bueno, esto básicamente es el resumen de lo que yo les acabo de presentar, y ahí está calculado es el costo por kilo para un cerdo de 106 kilos. Sería $1.32, $1.27 y $1.24 por kilo. Entonces, digamos, esa es una de las posibles medidas que yo puedo tomar. Otra medida que se puede tomar, que nosotros ya la venimos implementando en Antioquia, en los núcleos nuestros de Antioquia y Bogotá, y venimos trabajando ya varios clientes con esta alternativa, es restringir el consumo de alimento. Pero cuando se hace restricción del consumo de alimento, hay que tener en cuenta 2 cosas. Si es una restricción moderada, adecuada y bien manejada, los costos de producción no se van a subir, es una buena alternativa y le va a generar un beneficio en la ceba que puede ser del orden de un 10% de reducción en los requerimientos de capital, ¿cierto? Esa es una posibilidad. Si yo hago una restricción fuerte, entonces realmente ahí entro a jugar con otras variables. Lo primero es que si la restricción es muy fuerte, pues el animal realmente la ganancia de peso se va a ver muy resentida. Entonces yo voy a aliviar de una manera más importante el flujo de caja, pero voy a afectar la ganancia de peso. Eso es una decisión que tengo que tomar de acuerdo a la coyuntura específica mía en comercialización. Y la otra cuestión es que si la restricción es muy fuerte, con el paso de los días, eso puede generar unos niveles de agresividad de los cerdos graves, y ya puede llegar, digamos, a unos problemas de canibalismo. Y lo otro es que de acuerdo a cómo yo haga el manejo de la comida, pero si la restricción es muy fuerte, es muy difícil, pues eso va a generar una fuerte disparidad en el lote, porque pues las cabezas de los lotes no se van a dejar restringir. Lo que va a conllevar a que los animales que vienen con un desarrollo menor, pero que digamos estaban de buena condición, se van a ir más para atrás. Entonces hay que tener en cuenta eso para tomar la decisión de digamos, qué nivel de restricción aplico. Yo les quiero compartir un artículo, un estudio, una investigación brasileña que es bien interesante porque tiene unos datos cercanos a los desempeños nuestros. Básicamente hicieron una evaluación, digamos, universitaria de investigación en cerdos machos castrados o quirúrgicamente o inmunocastrados en la última etapa de una restricción alimenticia. Entonces, básicamente trabajaron con 240 cerdos, la mitad de los cerdos tenían castración quirúrgica y la mitad eran inmunocastrados, cerdos todos de alto potencial genético, terminales eran con líneas de Duroc Pietran, y las hembras blancas de líneas de alto desempeño, básicamente de alta prolificidad, que son large por Landras. El peso inicial de este estudio fue 92 kilos aproximadamente a 137 días de vida. Y estos animales a partir de esa edad se sometieron a un plan de restricción o a un plan de alimentación ad libitum común y corriente.
La restricción la calcularon de una manera muy exacta, que ese es un punto importante, digamos, para el momento en que yo tome la decisión de montar una restricción en mi granja, yo debo hacer la restricción con la curva de consumo de mi granja, porque pues es lo más cercano a la realidad que yo tengo. Entonces, básicamente ellos lo que hicieron es que calcularon el 10% con los animales que tenían en la granja comiendo a voluntad de la misma edad, ¿cierto? Y sobre esa base de lo que ellos comían, reducían la oferta de 10%. Los animales empezaron al inicio y al final y se hicieron unas mediciones tanto de desempeño como de canal, que son bien llamativas. Entonces les voy a comentar rápidamente, digamos, la parte de desempeño zootécnico. Entonces, les aclaro las siglas, mire. Yo no sé si allá se ve el cursor, pero mire, básicamente aquí MC, la columna de datos que está debajo de las letras MC, son los datos que corresponden a los machos que son castrados quirúrgicamente. Y MI, que es la última columna de la derecha, son los machos inmunocastrados. Entonces, PI es peso inicial, AB es alimentación a voluntad y AR es alimentación restringida. Entonces, comentario rápido aquí, estos animales entraron de 90 a 92 kilos al estudio. ¿Ok? Es un cerdo pesado, como de una granja pues de alto desempeño. El peso final que alcanzaron los animales después de terminar toda esta etapa de finalización. Entonces, básicamente lo que les voy a resaltar aquí rápidamente es el peso general. Mire, son cerdos pesados, estamos hablando de 122, 125 kilos. Y ahora vamos a entrar más en detalle aquí. Estamos hablando de consumo de ración. Este CR es consumo de ración. Promedio gramos animal día durante esta etapa de finalización. Entonces, en el caso de los cerdos castrados quirúrgicamente, los que estaban a voluntad se comieron 3.562 gramos diarios. Los que restringieron el 10% se comieron 300 gramos menos, 3.240 gramos. Y los inmunocastrados, los que estaban a voluntad, comieron 3.455 y los que estaban restringidos comieron 3.121, los mismos 300 gramos menos del 10%. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo le quito esos 300 gramos al cerdo. Mire, la ganancia de peso en los castrados baja de 990 gramos diarios en esa etapa a 964 gramos diarios. O sea, ahí yo dejo de percibir 26 gramos diarios de aumento de peso en los castrados. En los inmunocastrados, la reducción en la ganancia diaria de peso es mayor. Pasaron de ganarse 1.122 gramos los que estaban a voluntad a ganarse 1.010 gramos los que estaban restringidos, los inmunocastrados. O sea, aquí perdí 112 gramos diarios de ganancia, que es una pérdida considerable, ¿cierto? Pero mire lo que pasa en la conversión alimenticia. Vea, las conversiones de los castrados con la restricción mejoran ostensiblemente. Y las conversiones de los inmunocastrados se mantienen iguales. Entonces ya tomando en cuenta el análisis estadístico que hicieron los autores, la conclusión aquí es que básicamente la conversión alimenticia se mantiene, no se aumenta, se mantiene. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es generando un beneficio en flujo de caja porque estoy dejando de suministrar un 10% de alimento. Estoy afectando un poco, pero es ligeramente la ganancia diaria de peso, ¿cierto? Eso es verdad, pero el costo de producción de 1 kilo de cerdo en pie por alimento se mantiene igual, no se afecta porque las conversiones se mantienen igual. Aquí lo que se me afectaría a mí, digamos, es que tendría que darles más días para alcanzar el mismo peso matadero. Pero digamos que en este momento, bajo esta coyuntura, pues ese no es la variable más crítica. Entonces, les resalto las conclusiones. Es básicamente con una restricción del 10%, observan una disminución en las ganancias de peso, ¿cierto? Pero observan que las conversiones se mantienen iguales, es decir, que el costo de producción no se aumenta y yo, desde el punto de vista de empresa de flujo de caja, pues optimizaría o reduciría, digamos, las necesidades de dinero para la compra de alimento en un 10% en la CEA. Les voy a mostrar estos datos que son bien interesantes, que son datos de evaluación en canal de estos mismos animales. Lo mismo aquí, estos son los inmunocastrados, la última columna, la primera son los castrados quirúrgicamente. Este PSQ es peso en canal caliente. Entonces son canales pesadas, como ustedes pueden ver ahí, son canales de 97, de 100 kilos. El rendimiento en canal es común y corriente, es de cerdos de alto potencial genético, alto desempeño, son rendimientos muy buenos.
Estamos hablando de rendimientos del 84-85%, son iguales, digamos, para los dos tratamientos. Y esta ET que me interesa mucho mostrarles es el espesor de tocino, la grasa dorsal. Entonces, mire que cuando se alimentan a voluntad, los animales acumulan un mayor nivel de grasa dorsal. 14.5 milímetros, estamos hablando de cerdos de 125 kilos en pie, es un muy buen nivel. Y en restringidos bajaron de 14.5 a 12.5 milímetros. Los inmunocastrados pasaron de 11 milímetros a 10.25. Entonces aquí solamente para resaltarles, el inmunocastrado evidentemente son canales más homogéneos y con un contenido de grasa un poquito menor, pero en los dos casos de pasar de alimentación ad libitum a alimentación restringida, los niveles de grasa dorsal tienden a mejorar, son más bajos. Entonces digamos que eso es una ventaja, digamos, del trabajo, porque a mí no se me va a afectar la canal con este esquema. La canal incluso va a ser ligeramente mejor. Esto es profundidad de músculo que llaman ellos, que es el equivalente nuestra a profundidad del lomo. Aquí están los valores son buenos y son muy parecidos entre todos. Y este último es el equivalente nuestro al magro, al valor de magro. Entonces uno lo que puede ver aquí es que los restringidos tienen ligeramente mejor valor de magro. Pues ¿por qué? Porque tienen un poquitico menor de espesor de grasa dorsal. Entonces el resumen, digamos, del estudio es básicamente yo afecto de una manera ligera la ganancia diaria de peso, la conversión se mantiene o se mejora un poquito y las características de las canales son mejores. Y obtengo desde el punto de vista económico para la coyuntura actual una reducción en los requerimientos de capital para la compra de alimento, para el manejo del alimento. Entonces ahora les voy a comentar un poquito consideraciones de manejo en el caso de la restricción. Entonces, uno, pues lo ideal es tener un espacio de comedero disponible adecuado, óptimo, ojalá incluso un poquito holgado, para que la restricción no genere una desuniformidad en los cerdos, ¿cierto? Y para disminuir, señor. Perdón, le hago una interrupción. Aquí nos están preguntando de las anteriores diapositivas, ¿de qué tamaño fue la muestra del estudio que nos indicó? Ese es un estudio universitario, son 240 cerdos, 120 castrados y 120 inmunocastrados en los que hicieron la evaluación. Listo, gracias. Bueno, entonces, consideraciones de manejo para poder implementar un programa de restricción. Entonces, lo primero es que yo debo estar con la relación o los espacios de comedero necesarios o incluso un poquito holgados si es factible, o en algunas granjas industriales que manejan, digamos, comederos automáticos. Hay muchos que manejan el número de cerdos por debajo de la recomendación de la compañía. Eso me daría a mí la posibilidad de hacerlo, ¿cierto? El objetivo es mirar cómo hago yo para disminuir al máximo la competencia en el momento de la alimentación o a lo largo del día si son disponibilidad automática de los comederos. En el manejo de los comederos en granjas grandes de sistemas de silos, de comederos automáticos, básicamente lo que más sugieren es cerrar un poco la apertura de los comederos. Eso va a hacer que a los cerdos les cueste más trabajo y más tiempo hacer que baje suficiente grano, suficiente pellet a la bandeja del comedero. Esto básicamente está encaminado a finalmente pues, a lograr la reducción en la oferta de alimento, pero de una manera más diplomática, más suave o más gradual, ¿cierto? Y para que todos los cerdos pasen y estimulen el comedero y a todos les salga comida. Entonces, ese es un punto importante. Otro punto es en el caso de que yo tenga, no es muy común, pero pasa a veces, de que yo tenga iluminación por la noche en esos galpones o tenga reflectores externos por condiciones de seguridad, por ese tipo de cosas, lo mejor es cuando yo voy a restringir la oferta de alimento es cancelar esos programas de iluminación o disminuir la iluminación al máximo en la noche si hay iluminación. Porque a mí no me interesa que los cerdos estén activos, ni me interesa despertarlos o activarlos porque pues la oferta de comida está limitada, ¿cierto? Entonces eso es importante también desde el punto de vista de mantener al animal más tranquilo.
En cuanto a la disponibilidad de bebederos, pues lo ideal es que esté holgado en bebederos para que ellos no tengan ninguna restricción desde el punto de vista de consumo de agua. Eso es crítico. Ahí ya vienen, digamos, otras alternativas y es, digamos, cuando se manejan los bebederos en el lado opuesto de los comederos, eso genera una ventaja y es que el cerdo que come tiene que salir a tomar agua, entonces le libera espacio a otros cerdos y ese tipo de alternativas de manejo. Es muy importante revisar la densidad que yo voy a tener en estas condiciones o que ya tengo y en base a eso, si es factible hacer ajustes de comederos, pero y en el caso de bebederos es totalmente factible y revisar condiciones de temperatura y ventilación. En este momento nosotros ya tenemos granjas que tienen cerdos que están 2 y 3 semanas por encima del peso estándar que manejábamos nosotros de despacho. Eso implica que yo tengo una densidad mucho más elevada, ¿cierto? Entonces, como no puedo tampoco pensar en que les voy a duplicar la oferta de comejeros y de comida, porque no es la coyuntura actual, ¿cierto? Yo sí tengo que velar porque los animales tengan agua en cantidad a libre disposición y si es el caso, pues es importante hacer unas adaptaciones y ofertar más chupos. Y lo mismo tengo que tener en cuenta que por las condiciones de densidad y del tamaño de los cerdos, los niveles de temperatura en el galpón se van a subir y el nivel de excretas también se va a subir y yo tengo que entrar a mejorar o a optimizar condiciones de temperatura y ventilación. Eso desde el punto de vista de los cerdos que se están quedando represados. Otra cosa importante y digamos que puede aplicar más en este momento es en esos cerdos grandes en que la densidad ya se aumenta todavía más, yo tengo que mirar si tengo en la granja instalados o si me queda fácil instalar algún tipo de juguete o de distractor para los animales, que digamos lo más fácil son las famosas cadenas que cuelgan del techo, que eso hace que los animales se entretengan ahí un rato sin molestar a sus compañeros de corral. Entonces, ese es otro punto que puedo revisar, que puedo mirar y que tampoco me genera a mí unos costos importantes. La otra cuestión, como a mí se me están represando los cerdos, ¿cierto? Ahí me va a tocar pensar en cosas más diferentes o más agresivas en un momento dado. Entonces, lo primero es que cuando yo bajo a ceba, normalmente yo bajo los animales y quedan alojados en los corrales de acuerdo a la densidad final que yo tengo presupuestada. Es decir, si son animales de 100, 110 kilos, yo normalmente presupuesto en condiciones, en galpones estándar, pues de piso de cemento, más o menos 1 metro cuadrado por animal. Entonces los animales entran de 30 kilos al corral de ceba y entran de una vez con esa densidad. En este momento, como yo me estoy apretando arriba porque la salida de cerdos está complicada, vale la pena evaluar si a mí me toca apretar los animales que estoy bajando, que estoy colocando ahí, para liberar espacio en ceba o para poder aguantar unos días más en ceba. Obviamente ahí no hay problema, digamos, desde el punto de vista de espacio, porque esos animales tendrían suficiente espacio para un animal de 30 a 35 kilos, ¿cierto? Pero habría que ajustar o mirar cómo nos ayudamos con la parte de comederos y de bebederos. Sobre todo la parte de bebederos es fundamental para no ir a afectar esa etapa. En casos extremos, también es factible que toque armar corrales prácticamente en potrero o en tierra para poder sacar los animales y darles unas condiciones, digamos, de densidad más adecuadas si se me sube mucho las densidades por el represamiento que hay. Hay países como, por ejemplo, México, que maneja unos corrales en tierra común y corriente que básicamente son como unos invernaderos sin mayor inversión en infraestructura y ahí se van, pues con unas condiciones de parámetros técnicos y otros que son diferentes, pero pues ahí llevan a cabo la ceba bajo condiciones normales. Entonces, en un momento dado, en una condición de estas, pues puede ser una alternativa que, aunque no me parezca la mejor desde un punto de vista técnico, puede ser una alternativa necesaria de realizar en este momento. Entonces, digamos, esos eran los tips o los puntos que uno debe revisar al interior de la granja si se mete en un programa, digamos, de restricción como el que estamos proponiendo. Desde el punto de vista ya concreto de alternativas, digamos, de la alternativa de restricción del efecto económico,
Básicamente, ahí tienen, digamos, la columna LN es el plan de alimentación estándar de alto desempeño. La columna LN, me ayuda ahí un poquito, Hugo, es la columna LN D es... La columna LN es el alimento de alto desempeño. La columna LND es el alimento intercalado entre alto desempeño y menor desempeño, y la última es el menor desempeño. Sí, pero aquí la restricción, ¿en cuál columna la tenemos? Ah, son todas tres con la restricción. Sí, señor. Correcto. Entonces, básicamente, mire, aquí estamos pasando a $131 invertido por cerdo, que si no me traiciona la memoria, antes teníamos 139 con el programa de alimentación estándar, con la tabla de consumos estándar. Entonces, aquí, al colocar la restricción, pasamos a $131, de 139 a 131, $8 por cerdo. Y aquí sería con el alimento estándar de alto desempeño y la restricción. Aquí es una propuesta un poquito más agresiva, que sería la propuesta que vimos antes de intercalar unas semanas de alimento de mediano desempeño con las de alto desempeño, pero también con la restricción. La restricción, digamos, en términos simples, está aquí el nuevo programa de alimentación. La oferta diaria de alimentos es esta, digamos, bajo las tablas nuestras, pero lo ideal es que eso se haga en cada granja de acuerdo a los consumos de cada granja. Y aquí tendríamos un efecto mayor porque estamos combinando la restricción y el plan alterno de alimentación. Nos daría $127 versus 139, que es el estándar. Entonces aquí estamos hablando como de $12 por cerdo. Y esto sería con el plan alterno full más la restricción serían $124. Entonces, digamos, esos ya son tres herramientas más o tres escenarios más de acuerdo a las condiciones de cada productor para, digamos, adaptarse a la crisis y liberar requerimientos de dinero para la parte de alimentación, es optimizar el flujo de caja. Este es el resumen, señor. Buenas tardes, doctor Camilo. Señor. Jalil David de Chochilinda, de Montería. Señor ¿Cómo Jalil, estás? ¿cómo está? Muy bien. Bien, ¿usted? gracias a Dios. Doctor, este caso es para los cebadores. Nosotros Sí, que tenemos cría, o sea que nuestra fase entra es gestación, lactancia, preinicio, inicio. ¿Qué soluciones o qué alternativas podemos tener nosotros para esta coyuntura? Muchas gracias. Señor Jalil, muchas gracias por su pregunta. Mire, le respondo de una manera muy concreta con dos cosas nomás. Nosotros no estamos en este momento pensando en hacer una reducción en el plan de alimentación de las hembras y de los preseos. Tenemos aquí adelante un escenario de algunas medidas que se pueden evaluar, pero que no son fáciles, señor Jalil, porque es predecir el futuro a 5 o a 9 meses. Estamos adelantando ya un trabajo en unas granjas nuestras, ¿cierto? Y yo le podría dar ya una cosa más concreta la semana entrante en la parte del iniciador. Básicamente, eso le puedo contestar hoy en concreto. Ahorita más adelante podemos hablar un poquito sobre la parte de algunas alternativas que hay, digamos, en la parte de cría, más de manejo que de alimentación por ahora. Bueno, aquí yo bueno, este es el resumen básicamente de lo que habíamos visto, del efecto que pasaríamos de la alimentación estándar $139 a la restricción $131 por cerdo, a la restricción combinada con el plan alterno $127 y al plan alterno, digamos, con a manejar la alimentación alterna full, ¿cierto? Más la restricción serían $123, que en el último escenario estamos hablando de $16 de reducción de inversión de alimento por cerdo. Esto básicamente son los resúmenes, digamos, de costo, que aquí era el estándar que yo les decía de $139. Al programa más agresivo pasaremos aquí a $123. Entonces ya, digamos, por cada cerdo el beneficio puede ser hasta $16, o si yo tengo una granja de 100 cerdos semanales son
$1.600, o si tengo una granja de 1.000 cerdos semanales, digamos, son $16.000. Bueno, semanales o mensuales, de acuerdo ya a cada granja. Eso desde el punto de vista de producción. Esto es básicamente el efecto en flujo de caja, que lo ven muchos los productores, es porque yo saco un cheque o una plata para consignar para el camión de 10 toneladas. Ese es, digamos, el estándar de movilización, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al plan en el que yo me coloque, pues voy a obtener unos ahorros por cada 10 toneladas de tanto dinero, o por cada 100 toneladas. Eso básicamente, digamos, sería el beneficio directo que se reflejaría pues prácticamente de inmediato en el flujo de caja. Bueno, pasando un poquito a la pregunta que me hace el señor Jalil, mire, en cerdas de alta producción, digamos que es un poco más arriesgado tomar decisiones desde el punto de vista de nutrición y alimentación. Nosotros todavía no hemos implementado ahí algún programa en concreto. Estamos haciendo una evaluación básicamente en la fase de inicio de los precebos, y tenemos algunas ideas esbozadas en la parte de gestación lactancia. Pero, digamos, desde el punto de vista de manejo, mire, entonces, lo primero es esto. Aquí en Colombia, los contextualizo, en la industria del pollo, yo me imagino que en Ecuador es muy similar, se han tomado unas decisiones muy, muy radicales ya. Pero básicamente es que el horizonte de sucesos, en el caso del pollo engorde, pues es una predicción del futuro que usted hace a la vuelta de 4 o 5 semanas, ¿cierto? Entonces, ¿qué han hecho aquí? Aquí han tomado unas decisiones muy drásticas, y es que están sacrificando un porcentaje alto de los nacimientos, de los pollitos nacidos, casi la mitad, ¿cierto? No los están encacetando, sino los están sacrificando al nacimiento. Dos, ha habido clientes que han tomado la decisión de sacrificar pollos de 1 y 2 semanas que ya estaban en galpones. Y básicamente, ¿por qué medidas tan duras y tan drásticas? Porque el canal fuerte de comercialización en pollo está parado, las ventas están paradas. Entonces, no hay ya cuartos fríos y el precio está muy bajo. Entonces, bajo la circunstancia actual, mientras más pollos produzca usted, más plata pierde. Entonces, la decisión que han tomado es, listo, entonces hagamos una pausa y no produzcamos todo lo que producimos porque vamos a perder más si producimos más. Listo. Esa es una decisión. En el caso de pollo, les reitero que es una decisión, digamos, en la que uno está prediciendo el futuro a 5 o 9 meses, ¿cierto? Perdón, en el caso de pollo, ustedes saben que un pollo se demora 5 semanas para salir al mercado. Entonces, lo que yo tomé hoy de decisión es pensar cómo va a estar el mercado en un mes, ¿cierto? Pero cuando yo tomo decisiones en la cría, yo estoy prediciendo el futuro a 5 o 9 meses. Si yo, por ejemplo, que es una decisión que han consultado con nosotros y con casas genéticas, algunos clientes grandes, es, listo, vamos a aumentar el umbral de descarte, el umbral de peso al nacimiento de descarte. Entonces, si yo antes sacrificaba lechones que me nacieran por debajo de 700 u 800 gramos, hoy voy a sacrificar lechones que me estén naciendo por debajo de 1000 o 1100. Sí, eso es una decisión, pero ese lechón lo voy a vender en 5 meses después del nacimiento, ¿correcto? Y en 5 meses yo no tengo seguridad de que el mercado esté peor, esté igual o esté mejor. Entonces, esa es la dificultad, digamos, en la parte de cría en cerdos. Lo mismo, hay gente que ha tomado otras medidas, que es, hombre, yo bajo la cuota de montas. Sí, usted puede bajar la cuota de montas, y si baja la cuota de montas, baja el número de lechones que produce, va a engordar menos, va a requerir menos capital de trabajo, ¿cierto? Y si el mercado está muy malo, va a perder menos, es cierto. Pero depende de lo que pase en 9 meses, porque usted baja la cuota de montas hoy, eso lo va a ver en 9 meses. Entonces, digamos que esa es la dificultad de la toma de decisiones, digamos, en los núcleos de reproducción. Sin embargo, ya dependiendo de las proyecciones que haya cada empresa, pues estas decisiones pueden ser asertivas y pueden tener validez. No es la mejor noticia, pero la verdad es que ya han salido unas publicaciones de diferentes gremios o grupos económicos u organizaciones económicas, en las que la predicción es que el crecimiento del Producto Interno Bruto, por ejemplo, de Colombia,
va a ser negativo este año y estiman que va a caer más o menos 2,5 a 3 puntos porcentuales. Eso en términos simples es que la economía se va a contraer este año. Si la economía se va a contraer, los consumos, digamos, de per cápita de proteína animal, sobre todo de res, en el caso en Colombia yo pensaría que de pescado también, pero pescado, res, cerdo y pollo en ese orden se van a afectar, indiscutiblemente se van a afectar. El que consideramos y tenemos la información que tenemos a hoy en Colombia es que el huevo realmente no se está afectando, sino incluso está mejorando los precios, básicamente porque pues es extremadamente económico y pues le soluciona la alimentación a la gente de una manera muy barata. Pero digamos en el caso del sector nuestro de carne de cerdo, sí se va a ver afectada, igual que el sector de carne de pollo. Porque la demanda, o sea, si la economía se cae mucho, que la predicción es que se cae entre 2 y 3 puntos, no me acuerdo exacto el dato de Ecuador, pero también ya el dato salió publicado, pero en general América Latina va a ser de los que menos cae en Producto Interno Bruto, va a ser muchísimo más duro el golpe en Europa y aparentemente en Estados Unidos. Entonces, bajo esa perspectiva, ya es cuestión de asesorarse más o de tomar una decisión, pues digamos que estas medidas, digamos, a nivel del núcleo de reproducción pueden ser válidas. Aumentar el umbral de peso al nacimiento, disminuir la cuota de montas, ser mucho más exigente, es decir, si yo tengo unos lechones en precebo, uno que otro lechón que están pues muy quedados, en mal estado y eso en este momento es cuando menos vale la pena ponerse a recuperarlo, eso es válido, ¿cierto? Eso es cierto. Y digamos que ahorita no se puede hacer, pero es una herramienta que tienen que tener en la cabeza para cuando haya una ventana de comercialización hacerlo, y es revisar muy bien las hojas de vida de mis hembras. Y todas las hembras que estén no muy productivas por alguna razón, porque siempre ha tenido una historia de bajo número de nacidos vivos, o siempre ha tenido una historia de intervalo entre partos larga, ¿cierto? Ese tipo de hembras, o por edad, ese tipo de hembras hoy hay que removerlas. Porque realmente son lechones costosos de producir los que se levantan con esas hembras. Entonces, básicamente es volver la granja un poquito más eficiente y más productiva. Si yo hago un despaje y me quedo con las mejores hembras, y esas hembras me van a dar una producción muy cercana a la que yo tengo o una producción más eficiente. Pero eso en ese momento, pues por lo menos en Colombia no es viable, porque si no están comprando cerdo gordo, menos van a comprar hembras de descarte, pensaría yo. De pronto en nichos pequeños de mercado, de pronto hasta es una alternativa porque de pronto para estimular el consumo de la gente y eso pues es vender una carne de cerdo más barata. Entonces de pronto hasta podría ser una alternativa, ¿cierto? Y lo otro era básicamente lo que yo les comentaba, que es el descarte de hembras ya de muy bajo desempeño en cualquier etapa y básicamente de cualquier animal, que sería básicamente en la etapa de precebos, que esté en malas condiciones. Eso es lo que nosotros vemos a hoy como alternativas en madres. No vemos, digamos, otra posibilidad. Al interior de cada granja hay que hacer un ejercicio técnico-económico y mirar en qué cosas puedo ahorrar o qué cosas puedo tomar la decisión de suspenderla 15 días, 20 días, un mes, para aliviar mis requerimientos de capital. Básicamente esa es, digamos, la presentación que nosotros preparamos con el equipo de Ecuador. Estamos muy abiertos, muy interesados, digamos, a sus preguntas. Si ustedes ven, digamos, otras alternativas que se puedan implementar, estamos muy abiertos a escucharlos, y básicamente el objetivo como Cuprobalan y como Italcol es el de todas las empresas, es sobrepasar la crisis, acomodarnos a unas nuevas condiciones de mercado y seguir juntos. Nosotros como empresa, pues no es factible seguir si nuestros clientes se afectan fuertemente por el problema. Entonces, realmente, igual que bajo el lema, digamos, de las cuarentenas desde el punto de vista de salud pública,
tenemos que ayudarnos entre todos y salir juntos al otro lado. Muchas gracias por su tiempo y estamos abiertos a la discusión. Doctor, Hugo. tenemos algunas preguntas, las vamos a ir haciendo, por favor, háganle en el chat. Tenemos ahorita algunas preguntas y también existe una persona que quiere participar. Vamos en orden, voy a comenzar a leer las preguntas, por favor. Listo. Doctor, la primera pregunta es, ¿han estudiado los efectos económicos de la restricción en cuanto a la lisina, siendo la proteína el ingrediente más costoso, en cerdos de pesos cercanos a los 15 kilos? Y su respuesta en cuanto al crecimiento compensatorio. No estamos haciendo unas evaluaciones prácticas de campo en la fase de precebos solamente con el alimento de iniciación. Estamos haciendo unas primeras aproximaciones en campo. En relación, digamos, con la lisina, básicamente, pues los requerimientos de lisina pues, son muy altos en los animales pequeños, en toda la fase de precebos. Y cuando se hacen dietas de menor desempeño, pues son dietas que tienen unos niveles de energía y de proteína y por ende de lisina menores. Pues esa es la verdad, y esa menor densidad nutricional, tanto de energía como de proteína como de lisina, pues se va a traducir en un desempeño menor. Desde un punto de vista práctico, los cerdos son animales que son muy capaces de responder muy bien digamos, a un periodo de realimentación después de una restricción. Los cerdos se van a recuperar en muy alto porcentaje, van a recuperar, digamos, sus ganancias y sus curvas de crecimiento, y en base a eso realmente es que, digamos, que permiten unos programas de restricción alimenticia, pues que se han operado en otros países y de los que hay algunos artículos como el que yo les mostraba. La respuesta básicamente es esa. Ahí hay que tener en cuenta, mire, es muy importante la restricción. Nosotros ya hemos adelantado un camino en eso en Ceba. Nosotros tenemos granjas, o sea, cuando empezó el problema, cuando empezó la cuarentena, nosotros por decreto inmediatamente montamos un programa de restricción en Ceba del 5% y lo hemos ido evaluando y lo estamos aumentando. Hemos tenido algunas granjas que han tomado unas decisiones que se están evaluando muy drásticas, que han restringido 25, 28% del alimento, pero en esas granjas ya revisamos y tomamos la decisión también de en lugar de hacer una restricción tan fuerte que con el paso de los días se puede tornar muy complicada desde el punto de vista de comportamiento animal, los estamos pasando ya, esos animales que están terminando, que están rematando o que ya están represados, preferimos pasarlos a dietas de sostenimiento, en las que no hay necesidad de hacer una restricción fuerte, porque pues es una dieta que es mucho más económica. Entonces el animal pues va a tener acceso a la comida a un nivel de alimentación bueno, de una restricción póngale máximo de un 10-15%, sin problema, pero pues va a tener un crecimiento muy bajo porque la dieta es de sostenimiento. Esa es, digamos, la experiencia práctica que les puedo comentar. Siga, Hugo. Listo, doctor. Acá hay una muy buena pregunta también. Al realizar ese cambio de alimento en Ceba de manera brusca, ¿no se presentarían problemas gastrointestinales con diarreas? Nosotros no lo hemos visto. Básicamente, es decir, nosotros estamos promoviendo la inclusión de las dietas alternas, pero teniendo en cuenta dos cosas. Uno, esas dietas tienen la misma materia prima que las dietas de alto desempeño. Es decir, no hay un cambio en la oferta de sustratos para la flora intestinal. No es que la dieta de alto desempeño sea maíz y torta y las dietas de mediano desempeño sean triticale pues, y canola. No es el caso. Entonces no va a haber un cambio fuerte en la oferta de sustratos para la microbiota intestinal. Lo segundo, esas dietas conservan exactamente el mismo esquema de promotores de crecimiento que trabajan a nivel intestinal. Es las mismas moléculas, las mismas marcas, los mismos niveles. En eso no hay ningún cambio. Y lo tercero que tenemos en cuenta ahí para esa propuesta es que nosotros no estamos promoviendo hacer la propuesta de una manera tan drástica, sino
hacerla intercalada, es decir, colocando unas semanas estratégicas con el alimento de mediano desempeño y arrancando siempre con la dieta estándar, 14 días, para hacer un barrido sanitario. Esos, digamos, son los fundamentos para que no haya un problema a nivel entérico. Siga, Hugo. Aquí hay otra pregunta que, bueno, dice, ¿la restricción se hace durante toda la ceba o solo en finalización? No, nosotros estamos promoviendo hacer la restricción a partir de que los animales van de preseo, ¿cierto? El estudio que yo les mostré está solamente en finalización y lo traje, digamos, porque me parece que tiene unos datos bien interesantes, muy bien medidos, para que tengan en cuenta el impacto que va a tener. Pero sí, estamos promoviendo hacer la restricción a partir de los 30 kilos de peso vivo, a partir de que entren a aseo. Básicamente por las circunstancias. La propuesta nuestra de restricción, ¿cuál es? Es restringir entre un 10 o un 15% la oferta de alimentos. Ese es el nivel que nosotros consideramos que es manejable y que es seguro. Siga, Hugo. ¿Puedo aumentar la densidad al doble? Es factible aumentar la densidad al doble en las etapas tempranas, cuando usted apenas está metiendo los lechones a ceba. Es factible, pero tiene que mirar cómo se ayuda desde el punto de vista de comederos y sobre todo de bebederos. Hay un error muy grande que se comete a veces en la parte operativa en las granjas, y es que se aumenta la densidad de los lechones, digamos, en el precebo incluso de estetos, o cuando salen del precebo, pero se maneja el mismo número de niples, de chupos o de bebederos. Y ese es un error craso. Hay que duplicar, o sea, la relación de bebederos tiene que ser exactamente la misma. Entonces, eso es lo importante. Ahora, ¿cómo me adapto yo? Porque en este momento, pues la idea no es salir a comprar otro comedero automático, pero pues hay que mirar, hay granjas muy recursivas, pero básicamente comederos en canal, en PVC, son fáciles de montar, son de bajo costo y me permiten a mí fácilmente duplicar el área disponible de comederos para poder manejar una densidad más apretada en las primeras edades, cosa que yo tenga más corrales disponibles para los cerdos que están terminando, que es donde me estoy viendo más apretado. En el caso de los cerdos a mayores densidades, es importante revisar el suministro de agua y aumentar la oferta, la disponibilidad de bebederos. El hecho de que ya están hacinados, están a una densidad mucho más alta, ¿cierto? Los voy a tener con alimentación controlada, voy a estar restringida. Como ya son más grandes, la competencia por comida va a ser más difícil para accesar al mismo comedero, ¿cierto? Entonces, lo mínimo es revisar la disponibilidad de equipos de bebederos y hacerlo. Siga, Hugo. Aquí hay una pregunta sobre el estudio presentado en el que dice, ¿por qué en el estudio el canal caliente de los cerdos castrados es mayor que la de los inmunocastrados? ¿Por qué en el estudio? A ver, yo me devuelvo que no me acuerdo. ¿Por qué en el estudio la canal caliente de los cerdos castrados es mayor que la de los inmunocastrados? Porque si ustedes miran, los pesos iniciales son un poquito más altos de los castrados. Más o menos estamos hablando de 2 kilitos. Más, no es un efecto del tratamiento ni nada, sino simplemente si ustedes miran ahí, unos arrancaron con más o menos 92 kilos y los otros arrancaron con 90. Es básicamente eso. Listo, doctor. Acá hay otra pregunta que dice, buenos días, habla Robert Kim de Valledupar. ¿Cuál es la diferencia en conversión del super cerdo Levante y Ceba con respecto a la línea Élite? Bueno, entonces ahí le contesto con toda franqueza. La primera alternativa que nosotros les planteamos es intercalar los alimentos de alto desempeño con los alimentos de mediano desempeño. La fundamentación de esa estrategia es básicamente conservar la productividad al máximo, tanto la ganancia de peso como la conversión alimenticia. Impactarla lo menor posible. 1. 2. Si yo me tengo que pasar, dadas las circunstancias, a la alimentación de mediano desempeño, las ganancias diarias de peso y las conversiones indiscutiblemente van a disminuir. Son dietas que si nosotros podemos tener en casos muy buenos, con todas las condiciones,
ganancias diarias de peso de 30 a 120 pueden estar del orden de 1.100 gramos promedio. Nosotros con las dietas digamos, intermedias, esos cerdos van a tener unas ganancias de peso de alrededor de 900 gramos, ¿cierto? Y las conversiones van a ser más altas, indiscutiblemente. El dato exacto, la medida exacta realmente no la tenemos porque, digamos que no, el objetivo toda la vida en Colombia y en Ecuador, digamos, y en Panamá siempre ha sido, pues, obtener la mayor velocidad de crecimiento. Entonces, digamos que con estas dietas no hay una medición muy estricta. Lo que pasa es que hoy en día esas dietas se vuelven una alternativa imprescindible para el trabajo. Entonces, también tengan en cuenta lo que yo les comentaba. Es decir, yo en la alternativa que menor impacto voy a tener sobre los parámetros, solo si mi capacidad de comercialización me lo permite, es haciendo una restricción alimenticia. Haciendo una restricción alimenticia bien manejada, entre un 10 y un 15% en la ceba, es donde menor impacto voy a tener en mis parámetros y donde la conversión prácticamente no se afecta. Con las otras alternativas, la conversión se va a afectar y eso va a afectar el costo de producción por kilo. Claro que lo va a afectar, pero es que la decisión hoy es de flujo de caja. La decisión es de alargar la vida de la empresa hasta que las condiciones económicas se empiecen a reactivar. Esa básicamente es decir, mire, desde el punto de vista nuestro, muy sincero, muy práctico, aquí vamos a perder todos, no los de cerdos, vamos a perder todos los del sector pecuario, ¿cierto? Y van a perder muchos sectores. Nosotros en el sector pecuario, como productores de alimento, es los que más oportunidad tenemos de subsistir, porque la comida es lo último que se va a restringir o se va a restringir de una manera menos dramática. Otros sectores se van a ver tremendamente afectados. El sector de ropa, el sector de confecciones, seguramente el sector de tecnología, toda la industria automotriz, eso se va a ver muy golpeado porque pues esos no son gastos básicos o mínimos necesarios para la subsistencia de la gente. Esa es la verdad. Las propuestas nuestras están encaminadas ¿a qué? A disminuir las pérdidas y alargar el flujo de caja de la empresa. Siga, Hugo. Bueno, aquí hay como comentarios y entre comentarios y preguntas que algo ya ha topado usted, pero para como que cierre la idea es, aquí obviamente nos dicen que es mejor inmunocastrado que castrado manual, los resultados son mayores, pero obviamente en base a la coyuntura que vivimos, esperamos sus comentarios, doctor. Y acá también dice, hay muchos comentarios en los cuales dicen que es mejor vender antes del cerdo, antes que estarle dando algún tipo de restricción de alimentación. Bueno, empiezo por el segundo. No me deje olvidar el primero, pero empiezo por el segundo. Mire, hoy, nosotros hablando con algunos clientes medianos y grandes, la decisión hoy es vender. Vender. Si yo tengo los contactos, si tengo forma de colocar el cerdo en el mercado, hoy la pregunta no es si me lo pagan barato, es venderlo. La mejor decisión en este momento es vender. Es vender. El participante tiene toda la razón. La mejor decisión es vender. Si yo puedo vender mi cerdo, mantener la venta, así sea barata, en este momento es mejor vender. Toda la vida. Lo que pasa es que un muy alto número de productores no va a poder vender y no va a poder mantener una cuota de ventas, digamos, por encima del 50%. Entonces, cuando ya el represamiento se me vuelve a mí un problema, a mí me toca mirar otras alternativas. Pero el señor tiene razón. Hoy la pregunta no es, si lo hablaba yo con 2 o 3 productores del eje cafetero la semana pasada, no es realmente si me lo pagan barato, es que me lo paguen. Que me lo paguen y vender, es recuperar flujo de caja. Sobre la primera pregunta, mire, esas decisiones tienen que revisarlas cada granja en sus condiciones. Todas las herramientas son útiles, son aplicables y generan un beneficio. La inmunocastración es una herramienta que genera unos beneficios claros, ¿cierto? Tanto técnicos como económicos. Pero ya depende de mis condiciones particulares de mercado y de mis condiciones de capital, ese tipo de decisiones. Es la verdad. Ahí no es factible hacer una recomendación concreta. Siga, Hugo. ¿Han estudiado alimentación con productos no convencionales o subproductos en un porcentaje y un porcentaje de alimento concentrado para bajar el costo de la alimentación?
Sí, nosotros como empresa de concentrados hemos tenido acceso a diversos subproductos. En Colombia ha habido programas, por ejemplo, de yuca a nivel industrial. Ahorita creo que estamos también con un programa de yuca. También hemos recibido de Ecuador y también de Colombia y hemos hecho algunas aproximaciones, digamos, al uso, por ejemplo, de subproductos de los productores de plátano de exportación, de banano, creo que ese se llama. También en algún momento dado acompañamos unos procesos de uso de subproductos de papa o de desperdicios de papa, ¿cierto? Tanto a nivel de cosecha como a nivel de extracción de almidón. Eso todo, digamos, desde el punto de vista biológico, eso es factible de utilizar. Lo que pasa es que eso requiere unas dietas balanceadas de manera específica y dos, requiere tener muy claro que el costo de su producto es económicamente viable. Te lo digo desde un punto de vista netamente práctico porque nosotros, por ejemplo, recibimos, yo no sé si en Ecuador hubo la moda, pero aquí en Colombia hubo una moda de moringa. Me acuerdo mucho y recibimos muestras, recibimos unos análisis del exterior de aminogramas y esos productos todos pueden tener cabida y se pueden usar, pero tienen que tener unos costos que sean competitivos con la materia prima. En la medida en que eso sea competitivo, no tiene problema. Nosotros hemos usado yuca, pero tiene que ser competitiva económicamente. Si no es competitiva, pues es más barato trabajar con maíz. Digamos que son alternativas que se vienen. Nosotros puntualmente en estos mercados manejamos un producto que está diseñado para acoplar con subproductos agroindustriales que se llama Porcimix, que es un núcleo proteico. Entonces, básicamente ese núcleo está diseñado para aportar los requerimientos de proteína, aportar un porcentaje importante de la energía, pero su principal objetivo es la proteína. Todos los aminoácidos sintéticos están incluidos ahí, los promotores de crecimiento también están incluidos ahí. Entonces la gente tiene que mezclar eso con el subproducto y queda un alimento balanceado. Eso básicamente está hecho para gente, por ejemplo en Ecuador hay mucho acceso a maíz de cosecha. Entonces para incorporar, digamos, con maíz, si yo tengo acceso a un muy buen precio de maíz, puedo comprar el núcleo e incorporarlo con el maíz que yo compro, ¿cierto? Y tiene algunos requerimientos de manejo, que es básicamente hay que tener un molino y ese tipo de cosas. Digamos, eso está diseñado y el producto existe. Si no se utiliza con un cereal típico, digamos que puede ser un trigo, un maíz, un sorgo, un arroz cristal, y se va a utilizar con otro subproducto, la fórmula ya no va a quedar igual de balanceada. Básicamente el comentario es ese, pero sí es factible y en estas circunstancias, pues puede ser necesario que en condiciones críticas algunos productores tomen ese tipo de alternativas, digamos, con algún grado de riesgo. Ahí básicamente la invitación es a que asesoren de los técnicos nuestros y miren cómo manejan el programa de alimentación, sobre todo en las últimas semanas, que es donde es más crítico para cuestiones de calidad de canal y de mejor presentación del cerdo. Siga, Hugo. Listo, Doc. Le hago la consulta si está con tiempito porque tenemos muchas preguntas. Señor, hágale, tranquilo. Ah, perfecto. Bueno, con todos... Estoy en cuarentena. Con todos, con mucha paciencia, vamos a ir desalojando todas las preguntas, por favor. Estamos yendo en orden, pero vamos a leer todas las preguntas y al final de todas las preguntas, pues abriremos el micrófono para los comentarios. Pero por el momento, por favor, vamos en orden leyendo las preguntas. Acá hay una pregunta del Facebook Live que se está transmitiendo en vivo. 2 bultos de cerdo levante mezclando con un bulto de cerdo levante naranja. ¿A eso se puede llamar intercalar? Esa es una pregunta desde Facebook. No, no es la recomendación. ¿Por qué no es la recomendación? Porque el producto de alto desempeño pues tiene una densidad nutricional y unos niveles de medicación respiratoria a unas dosis correctas, pues a unas dosis farmacológicas, ¿cierto? Entonces, si yo entro a mezclar, pues estoy diluyendo eso. Entonces, realmente por eso el concepto es mantener unas columnas o unas semanas robustas en la curva de producción a lo largo del ciclo de ceba, en las que yo voy a dar alimento de alto desempeño y en otras semanas intercaladas voy a dar un alimento de mediano desempeño. Pero pues si yo los mezclo, diluyo, por ejemplo, toda la parte de medicación y de nutrientes en un momento dado, la recomendación sería más manejarlo intercalado. Siga, Hugo.
Acá hay una pregunta muy interesante. ¿Descuidar la parte respiratoria en invierno? Cada granja tiene sus particularidades y sus condiciones. Yo les hago el siguiente comentario o reflexión. Desde hace un tiempo ya todos hemos recibido mucha información del exterior y de los propios mercados nuestros de que el consumidor quiere unos alimentos que sin antibióticos, con información correcta o no correcta del consumidor, pero pues el consumidor es el que nos compra la carne. ¿Cierto? Ya ustedes saben que Europa tiene una legislación estricta, Estados Unidos ya también entró en un programa de legislación sobre eso, Norteamérica, Centroamérica, por ejemplo, México, que es un país exportador fuerte, pues ellos también tienen unos protocolos muy bien montados sobre eso, igualmente Argentina, Chile. Entonces, hoy hay una presión económica dura, hay un desafío de sobrevivencia grande de las empresas. Por eso el planteamiento nuestro está en mantener unas semanas con la medicación completa y intercalar unas semanas sin medicación y luego volver a colocar la medicación. Por eso es la forma en que nosotros hacemos el planteamiento, porque el objetivo no es descubrir toda la ceba, ¿cierto? Sino descubrir, hacer unas ventanas, que es lo que debemos manejar racionalmente. Es decir, es manejar unos puntos críticos que yo identifique de acuerdo a los análisis de mortalidad y de sanidad que yo tenga de mi granja, en los que yo puedo abrir esas ventanas y reducir los costos. Y este es un momento apremiante en el que esas decisiones hay que implementarlas. El objetivo es de intercalar alimentos de alto desempeño con mediano desempeño, es precisamente no dejar todo el ciclo abierto. Siga, Hugo. Acá hay otra pregunta de Angie Bejar. ¿Se puede experimentar con la inclusión de fitogénicos pre y post destetes para observar su repercusión en las microvellosidades y luego combinarlo con una dieta restringida? Repítame, hermano, de fitogénicos sobre la parte intestinal. Se puede experimentar con la inclusión de fitogénicos pre y post destete para observar su repercusión en microvellosidades y luego combinarlo con una dieta restringida. Sí, es una alternativa a evaluar, pues incluso nosotros utilizamos algunos aceites esenciales, digamos, en el programa de precebos. Entonces, digamos que eso hay información, es factible. Eso lo que pasa es que el análisis, digamos, para un uso más masivo y como reemplazo de antibióticos, tiene que ser un análisis muy puntual y muy de las condiciones de la granja. Esas herramientas no necesariamente aplican en todas partes, ya son decisiones ya muy particulares, pero sí es factible. Ahora, el otro comentario es este. Hoy, en este momento, la prioridad realmente es disminuir al máximo las pérdidas, sostener al máximo la producción y alargar sobre todo el flujo de caja. Entonces, realmente, en este momento, habría que evaluar si económicamente es más competitivo un programa con fitogénicos versus un programa con un promotor de crecimiento tradicional. Ya es una cuestión de un análisis técnico-económico. Pero digamos que los productos pues sí son viables de incorporar. Nosotros tenemos incorporados aceites esenciales de origen vegetal, de plantas específicas, están incorporados en las dietas de preinicio, pero no están incorporados solos, están incorporados con un programa de medicación estratégico. Siga, Hugo. Listo, aquí tenemos una pregunta. Algunos días atrás hubo una conferencia similar a esta de otra empresa y decían que se trata de reducir el consumo de alimento y disminuir el crecimiento únicamente en las dietas que se ofrezcan los últimos 30 días antes del sacrificio. ¿Cuál es su opinión? Mire, mi opinión es una recomendación acertada. Pero realmente, mire, es que la situación, la coyuntura hoy la tiene cada productor y cada productor tiene que tomar decisiones. Si yo tengo, depende de las instalaciones que tenga, de la capacidad de acomodar mis instalaciones que tenga. Si yo tengo los cerdos represados y la comercialización está muy difícil, yo restringo los cerdos en las últimas semanas, igual los que vienen detrás vienen empujando. Entonces, realmente depende de la capacidad de salida que yo tengo. Mire, lo mejor para mí, desde el punto de vista práctico, sería hacer una restricción ligera
que la podría hacer en toda la ceba y vender. Vender. Así venda a un precio regular o malo hoy. Eso sería lo que yo haría bajo estas condiciones. Pero ese de vender es muy fácil de decir, pero aquí en Colombia hay un número de clientes muy importante que tiene muy limitadas las ventas. Entonces ahí toca empezar a mirar y a tomar medidas más drásticas. Sí, es la verdad. Por eso nosotros digamos que tomamos una posición un poquitico más agresiva de empezar a la restricción en la parte de ceba, pero no tocamos ni las crías ni los precebos. Pero son decisiones que va a tocar tomar, indiscutiblemente. Ahora, básicamente lo que se está buscando es disminuir la velocidad de crecimiento, pues porque no hay salida. Entonces, yo para qué los saco o pongo a los cerdos a crecer a toda velocidad si el despacho está limitado. Es eso. Entonces, depende del juego de espacios y de las alternativas que yo tenga en comercialización y en espacios en mi granja. Eso es. Yo tengo clientes, por ejemplo, que tienen espacio, entonces han tomado la decisión y se han dado la pela y dicen, no, yo por ahora no. Tengo algo de comercialización y tengo espacio, por ahora no. Sí, son las condiciones de él. Pero eso realmente es una decisión que hay que evaluar granja por granja. Siga, Hugo. Hay algunos comentarios. Hay un comentario sobre el Porcimix que ya lo mencionó. Se habla de una dieta alterna de 14 días de finalizador con ractopamina. En condiciones normales serían mínimo 21 días. ¿No es mejor suprimirla totalmente en esta época de contingencia? Si mi comercialización es muy limitada, el cliente tiene razón. Yo no tengo la ractopamina es un promotor de crecimiento, de la velocidad del crecimiento. Entonces realmente no aplica bajo una conducción, bajo una comercialización muy limitada. Realmente no tengo yo para qué acelerar los cerdos si no los puedo vender. El comentario es totalmente acertado y es una decisión de granja por granja. Siga, Hugo. Aquí dice, bueno, hay varios comentarios también que están acerca de la coyuntura. También me hacen otra consulta de que si la restricción es la misma para realizarla en la costa o en la sierra. Esa es una pregunta buena, es una pregunta un poco más compleja. Mire, son dos realidades diferentes. Si la altura sobre el nivel del mar es mucho más alta y el clima es frío, hay un requerimiento nutricional adicional y es para calentarse. Por el contrario, si yo estoy en una temperatura de confort, en un clima cálido, con buena ventilación, que no se me genere un problema pues, de estrés calórico, el animal es más eficiente porque no tiene que gastar comida en producir calor, ¿no? Entonces, digamos que bajo cada circunstancia hay que hacer una visita a la granja, hay que discutir, digamos, con los técnicos y revisar cuál sería la mejor forma de aproximar, pero es un punto válido, es un punto al lugar, porque en climas muy fríos la restricción va a tener un efecto mucho más drástico. Habría que hacer una restricción un poquito más ligera, más moderada. Siga, Hugo. Sí, le estaba levantando la mano el doctor Carlos Maya, no sé si sigue conectado para que por favor tenga la oportunidad de vertir sus comentarios. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. No, yo solo un pequeño comentario. Felicitaciones, Camilo, por esa presentación tan completa y tan interesante. Y pues yo estoy en Colombia, pero igualmente me les pegué por acá. Y te digo una cosa. Señor. Estoy convencido que además de esos muy buenos comentarios y toda esa muy buena tarea que hay que hacer en granja, que va mucho en contrasentido de lo que hemos hecho en los últimos 20 años, yo quiero dar un mensaje para que cada quien lo dijera como pueda, pero tenemos que sacar los cerdos mucho más livianos desde ya. Yo sé que tenemos un taco de cerdos gordísimos, pero
Eso en Colombia, supongo que en Ecuador, en Argentina, en Venezuela, por todo el mundo, esto es así. Pero independiente de ese taco, nosotros tenemos que ponernos la meta de vender todos los cerdos de aquí en adelante. En Colombia digo 90 kilos. ¿Por qué? Porque aquí vendíamos a 120 kilos. Y Sí. si nosotros los vendemos a 90 kilos, le estamos quitando al mercado un 25% de la oferta. Y es que el problema es el problema más grande que tenemos no está en la granja, no está en el alimento, no está en la genética, no está en nada de eso, es oferta y demanda. Si el mercado ya no es capaz de consumirse si la demanda se baja un 30%, es ridículo que nosotros sigamos con la misma cantidad de kilos al mercado. Por eso yo a toda esa gran presentación que hiciste, Camilo, le agregaría eso, y es: todos tenemos que pensar en que si los 90 kilos van en contravía, puede que no sean la mejor decisión para nuestro costo individual. Lo que sí pasa es que si nosotros no lo hacemos, sabemos para dónde vamos. Sabemos que este mercado, el precio puede llegar a estar muy por debajo del costo de producción, porque este es algo donde la pérdida no frena, porque igual la gente tiene que seguir liquidando, independiente de que se haya quebrado, tiene que seguir liquidando como 5 o 6 meses. Era mi comentario pequeñito, Camilo. Bendiciones, te mando un fuerte abrazo y un saludo para todos. Doctor Carlos, muchas gracias por su participación. El comentario suyo me parece que es totalmente acertado, es un cambio de chip, pero si los consumos per cápita se caen, pues la forma más proporcional de reducir, digamos, la oferta es esa, es una forma rápida de hacerlo todos entre todos para regular la oferta. Y el otro comentario que usted hizo es totalmente importante y para que la gente lo tenga, y es que hay que vender. Hay que vender porque la cuestión ahorita es desaturar las granjas y vender. El precio, digamos, al corto e inmediato plazo no va a mejorar, pues no va a reaccionar. El precio va a tender a deteriorarse. Entonces, vender es supremamente importante en este momento porque les va a recuperar en algo el flujo de caja. No, totalmente de acuerdo, doctor. Muchas gracias. Hola, nuevamente Jalil David. Ustedes Jalil. dicen hay que vender, hay que vender. Nosotros vendemos lechones y a quien le vendemos los lechones son a los cebadores. Sí. Si el cebador no saca el gordo, ¿a quién le vendo el lechón? O sea, el problema aquí Sí, no es de señor. precio ni costos, sino a quién le vendemos el lechón. Sí, señor. Usted tiene razón en eso porque usted está en ese pedazo de la cadena. La invitación es a la gente que tenga la oportunidad en este momento de vender, aunque no va a ser el mejor precio. Pues lo que hablamos con varias empresas del sector, mediana y grandes, es que el objetivo realmente era vender, porque el precio, lo que ellos estiman es que el precio va a seguir bajando. Entonces, en la medida en que haya alguna oportunidad de vender, es mejor vender para desaturar el mercado y ahí pues se reactivaría, digamos, la cadena de suministro de lechón. Es verdad, esa es la realidad. Lo que pasa es que todavía hay gente, digamos, o hay productores que digamos, se aferran un poquito a que la situación cambie en precios, pero nosotros no vemos eso fácil, digamos, a corto, inmediato plazo, no lo vemos fácil. En Colombia están estudiando cómo va a ser el manejo de la cuarentena después del 27 de abril y la información que ha salido es que la cuarentena van a liberarla de una manera muy gradual, muy pequeña. Entonces, el consumo no se va a reactivar de una manera rápida para que jale los precios. Por eso la invitación que les hacía el doctor Carlos es importante tenerla en cuenta. Siga, Hugo. Doctor, otra preguntita o una Señor. sugerencia. Sí, ¿Qué señor. posibilidades hay de que por lo menos Italcol haga un producto de gestación? En nuestra cadena de cría, la gestación ocupa más del 50% del volumen de consumo. O sea, para tener una gestación de un valor menor y así aliviarnos, ya que no podemos, nosotros de pronto podemos aliviarnos en el inicio, restringiendo un poquito el lechón
en la parte no de calidad, sino de consumo. Pero en la parte final del preseo, sí, señor. Exacto, en la parte de las semanas de preseo. Nosotros llevamos preseos de quinta semana con más de 26 kilos de peso, que es superior a la tabla de Italcol y tenemos unas ganancias maravillosas, gracias a Dios. Pero, ¿qué hacemos ahora? O sea, la idea ahora es que ya no tengamos 5 semanas, sino 7 semanas, 2 semanitas más, a llegar al mismo peso. Habría que restringir la comida. O si no se les restringe, que ustedes saquen un producto de inicio de menor calidad o con menos cositas, no sé cómo se Sí, señor. una gestación. Porque la gestación sí es importante porque por lo menos yo pido cada semana 125 bultos de gestación, 150 bultos semanales. Entonces, cualquier 10,000 pesos, 8,000 pesos que uno se ahorre, son 5 millones de pesos en el mes, más otro poquito en el inicio y reducir las cuotas de monta de pronto. Pero eso nos da miedo porque no sabemos cómo se irá a comportar el mercado durante los 5 o 6 meses siguientes. Entonces, no sé qué tan dispuesto esté Italcol y cómo está Italcol con los nuevos decretos del gobierno, que es cero arancel. Ahí va a haber una baja de precio muy pronta. ¿Cómo sería todo esto? Muchas gracias. Bueno, señor Jalil, le contesto por pedacitos. Mire, del inicio estamos haciendo un trabajo precisamente en Barranquilla con Hernán. Arrancamos hace como unas 2 semanas ya con Hernán y yo espero que podamos hablar con usted la semana entrante. Ahí estamos haciendo un trabajito ya. De gestación y de lactancia estamos haciendo un trabajito en otra regional. No me atrevo a decirle nada todavía, pero yo pienso que la semana entrante le podemos dar unas pautas, pero sí, estamos pensando en eso. Sobre la parte de tomar decisiones de descarte por peso al nacimiento o de bajar la cuota de montas, señor Jalil, es muy difícil predecir el futuro porque eso es predecir a 5 o 9 meses. Puede ser una alternativa acertada. Y sobre la parte, digamos, de aranceles y eso lo están manejando básicamente la parte financiera. Sí sé que el decreto ya entró. No, yo no sé, la verdad yo no me atrevo a hablarle sobre eso porque si yo no manejo eso, yo no sé cómo es el manejo de eso, pero sí seguramente que nosotros estamos en el mercado y en la medida en que tengamos un beneficio, digamos, en la parte de materia prima, se lo transmitiremos a los productores como se hace normalmente en condiciones de mercado. Siga, Hugo. Listo, doctor. Estaba levantando la mano también en un dispositivo que decía Moto G, no sé a quién pertenece. Por favor, puede abrir el micrófono y hacer su consulta o comentarios acerca del tema, ¿no? Por favor, centrémonos en base a la charla y lo que hemos hablado en esta charla, por favor. No, pues parece que no hay más. No, ahí está, aparece ahorita. Bueno, mi pregunta es un poco distorsionada, Charla, me disculpan, pero quiero una opinión de un experto. Es de que yo tuve o tengo 2 cerdas reproductoras que al momento de parir no le bajaron la leche y por ese motivo los lechones, la mayoría se murieron. Entonces quisiera saber qué causa eso, si es por causa de alimentación o qué sería. Mire, la verdad, eso toca hacer una visita en granja y toca mirar las condiciones porque eso es un caso ya muy particular, toca revisarlo, no, es muy difícil darle un comentario desde aquí, desde el escritorio, es muy complicado. Lo primero que yo revisaría es el programa de alimentación de la cerda durante todo el intervalo entre partos, la condición corporal de las hembras,
Básicamente ese sería el punto de arranque desde mi punto de vista. Pero habría que revisar eso ya en la granja, las condiciones sanitarias, manejo, todo.